Dios bendiga la vida de nuestro hermano Edgar, el coordinador de este ministerio. Dios bendiga la vida grandemente de nuestro hermano Luis. Dios bendiga la vida también de cada uno de los hermanos que aquí se encuentran en este momento. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes que se encuentran ahí en sus hogares. Hoy en esta hora quiero compartir un poquito de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Nos encontramos en la 10ª semana del tiempo ordinario, que hemos entrado al mes de junio. Y con el mes de junio hemos entrado a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, quiero pues hablar un poquito de la palabra de Dios brevemente, pero también compartir un poquito de esta devoción que muchas veces desconocemos, para podernos alimentar de todas estas riquezas, de todas estas bendiciones que Dios pues nos quiere dar, nos quiere regalar por medio de su Sagrado Corazón. Para esto pues, amado hermano, quiero invitarte para aprovechar el tiempo que tomes tu palabra y nos vayamos al Evangelio de San Juan. En el capítulo 3, versículo 16 en adelante. San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 19. Cuando usted lo tenga, amado hermano, póngase de acuerdo conmigo con un amén. Amén. Habla, Señor. Que tus siervos te escuchen. Juan, capítulo 3, versículo 16 al 19. La luz de la palabra del Señor nos quiere decir lo siguiente. Dice el Señor en este evangelio: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve gracias a Él. Versículo 18. Para quien cree en Él no hay juicio, dice la Escritura. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para reflexionar esta parte del Evangelio, en la cual pues vemos que solo son 4 versículos, pero de mucha profundidad, quiero citar el Salmo 111. El Salmo 111 nos dice de que Dios nos crea, nos salva y nos dirige. Dios nos crea porque Él es el creador. Dios nos salva por medio de su Hijo, que es nuestro Salvador. Y Dios nos dirige por medio de su Santo Espíritu. El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador y el Espíritu Santo es el santificador. Y es el que a la vez nos dirige a cada uno de nosotros. Si nosotros vemos en la Escritura, amados hermanos, nos damos cuenta que el amor de Dios para con nosotros es grande. Muchas veces no tenemos idea cuán grande es el amor de Dios, lo dice una alabanza. El apóstol San Juan, en una de sus cartas, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10, nos dice que nosotros miremos cómo se manifestó ese amor. Y él nos da una reseña de cómo se manifestó ese amor, brevemente basado en este evangelio. Y él nos dice en el verso 9 de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10, nos dice: miremos pues cómo se manifestó este amor entre nosotros, en medio de nosotros. Dios envió a su Hijo único, dice la Escritura, a este mundo,
para que tengamos vida por medio de Él. En esto pues se manifestó el amor de Dios, verso 10. No en que nosotros, amados hermanos, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos dio a su Hijo como víctima por vuestros pecados. Si yo te pregunto a ti, ¿cuánto nos ama Dios? Tú me dirías, pues mucho nos ama Dios. Ahora si yo vuelvo y te pregunto, ¿cuánto tú amas a Dios? ¿Cuánto nosotros amamos a Dios? ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a dar por Dios? El amor, amados hermanos, es darse por completo. Eso nos enseña la palabra. Y Dios por amor nos dio aquello que más tanto amaba, que era su Hijo unigénito. Porque ¿cuántos hijos tuvo Dios? Uno. Este es mi Hijo unigénito en el cual yo me complazco, dice la Escritura. Entonces tú y yo, ¿qué somos? Hijos adoptivos. ¿Por el hecho de qué? De haber creído en Él. Pasamos a ser hijos adoptivos. Vamos a reflexionar el verso 16. Así amó Dios al mundo, dice, le dio al Hijo único para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es el creer en Él, amado hermano? Es apoyarnos, confiarnos, es depositar todo en Él. Eso es creer en Él, apoyarnos en Él, confiar en Él, depositar todo en Él. Dios quiere que nosotros confiemos. En estos momentos de dificultad, en todos los momentos de prueba, Él quiere que nosotros, que tú y yo, confiemos. Porque Dios no envió su Hijo único a este mundo para condenar al mundo. No, amados hermanos, sino que lo envió para que nosotros, para que tú y yo seamos salvos por medio de Él. Muchas veces podremos decir, ¿será que Dios nos condena? Nosotros, hermanos, muchas veces somos los que nos condenamos por nuestros actos, por nuestros pecados. Pero Dios no condena, nos condenamos nosotros. Veamos pues el verso 17. Dios envió al Hijo al mundo para condenar, no para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo. Para que el mundo se salve gracias a Él. Dios quiere que tú y yo nos salvemos. Amén. Dios quiere que tú y yo creamos, lo conozcamos. Pero para quien no cree, veamos qué dice la Escritura. Para quien cree en Él no hay juicio, dice la palabra. Verso 18. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre de su Hijo único de Dios. Dios, por medio de esta reflexión de la palabra, amado hermano, en esta noche, en este día martes, nos está invitando a creer en Él. Y creer en Él es confiar en Él, esperar en Él, afirmarnos en Él. Dios en esta noche nos está invitando, amados hermanos, a buscarle a Él. Dios nos ha amado muchas veces, nos podremos poner a pensar cómo nos ama o nos ha amado sin medida. Dios nos ha amado sin medida. San Agustín dice que el amor, la medida del amor es amar sin medidas. Y ese es el verdadero amor que Dios nos muestra. Aquel que ama, ama sin medidas. Y Dios Padre nos ha amado, nos ama y nos sigue amando sin medida, tanto así que nos dio aquello que más amaba, que es su Hijo unigénito.
¿qué tú y yo estamos dispuestos a hacer o a dar por Él? Hemos entrado al mes de junio, como les dije en el principio, y con el mes de junio hemos entrado a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo quiero hoy en esta noche hablar un poquito sobre la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Quiero hablar un poquito sobre sus 12 promesas, sobre la que la Iglesia nos enseña, sobre lo que dicen los papas, sobre lo que el Señor dice a los santos acerca de esta devoción. Y para ello voy a comenzar con algo que dice la Iglesia. La Iglesia Católica nos enseña que el Sagrado Corazón de Jesús es la devoción. En primer lugar, el Sagrado Corazón de Jesús, amados hermanos, en este mes en el cual nos encontramos, el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, nos enseña la Iglesia, es una devoción. Dios quiere que nosotros tengamos una devoción a su Sagrado Corazón. Una devoción a su Sagrado Corazón. Esta devoción es a la vez un símbolo de amor divino. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es un símbolo, a la vez un símbolo de amor divino, amado hermano. Y así es el amor de Dios es divino. Nos enseña la palabra de Dios que antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de partir de este mundo, habiendo amado al Padre, habiendo amado a los discípulos, a los suyos que estaban con Él, los amó al extremo, tanto así que se dio hasta el extremo. En la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, encontramos encíclicas que nos hablan sobre esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y una de ellas es la encíclica de Pío VI. En la encíclica de Pío VI, en una de sus encíclicas llamadas Autores Fidei de 1794, menciona la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Él nos habla en esa encíclica Autores Fidei del Sagrado Corazón de Jesús. Y León XIII, en otra encíclica Annum Sacrum de 1899, nos menciona que la humanidad entera, amados hermanos, debe de consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Los papas de la Iglesia en sus encíclicas nos enseñan que nosotros, nuestras familias, los matrimonios, la juventud, los fieles laicos, toda la Iglesia tenemos la obligación de consagrarnos al corazón sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pío XII, en otra encíclica, Aurietis Aquas de 1956, desarrolló el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Y este es un culto, amados hermanos, que se ha venido dando a conocer en la Iglesia. ¿Por qué? No porque la Iglesia así le plazca, sino porque el Señor Jesucristo, vuestro Dios y Salvador, así lo ha pedido. Si nosotros nos vamos a la historia de la Iglesia, al magisterio, nos damos cuenta que el Señor se le apareció a varias santas de la Iglesia, y una de ellas es San Matilde, ¿verdad? Monja. Otra de ellas es Santa Gertrudis, y otra de ellas es Santa Margarita. Y vemos los nombres, encontramos las fechas, los años en los cuales el Señor se les apareció a estas santas de la Iglesia, dándoles, amados hermanos, instrucciones acerca de esta devoción
hermanos, que la iglesia está celebrando en este mes de junio, de esta devoción de el Sagrado Corazón de Jesús. Y una de las palabras que vuestro Señor Jesucristo le dijo a Margarita, estando adorando un día, fueron estas. El cuarto, el gran encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús en 1675, Margarita nos dice, estaba adorando en el Santísimo Sacramento cuando Jesús se le apareció. ¿Quién se le apareció? Jesús. Jesús. ¿Y qué le dijo? Veamos lo que le dijo. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y en cambio no recibe de la mayoría más que ingratitudes. Eso le dijo. Mira este corazón, le dijo el Señor, que tanto ha amado a los hombres y en cambio no recibe de la mayoría más que ingratitudes. Por sus faltas de respeto, sacrilegios y pecados. Dios ve en el transcurso del tiempo, Dios ve en la iglesia, amados hermanos, Dios ve muchas veces en nosotros que le faltamos el respeto. Ve tanto sacrilegio, ve tanto pecado. Mas sin embargo, Dios nos da su Sacratísimo Corazón para que tú y yo vengamos a la fuente de amor, a la fuente de misericordia y nos refugiemos en Él. Amén. Nos refugiemos bajo su regazo. Y Él le sigue diciendo, pero lo que más me duele es que obran así hasta los corazones que de manera especial se han consagrado a mí. Por esto te pido, le dice, que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta particular para honrar a mi corazón, comulgando en dicho día y reparando las ofensas que he recibido en el sacramento del altar. Te prometo que mi corazón derramará abundantes bendiciones sobre los que hagan esto. Ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que cómo Dios se le manifiesta a esta santa de la iglesia con instrucciones y a la vez con promesas. Pero estas promesas, hermanos, no son solo para ellas, no son solo para la iglesia, también son para nosotros. Si tú y yo las hacemos nuestras. Otra promesa, otras palabras que el Señor le dio a Santa Margarita fueron estas. Yo te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes del mes seguido la gracia de la penitencia final, o sea, la confesión, amados hermanos, al final de vuestros días, al final de vuestra vida, al final de la muerte. No morirán en desgracia mía, ni recibirán sin recibir sus sacramentos. Y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento, le dijo el Señor a esta Santa Margarita. Imagínate qué lindo es saber, amados hermanos, que el Hijo de Dios ha venido a buscar aquello que se había perdido. Bajo esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús, en este mes de junio en el cual nos encontramos, Dios ha dado muchas promesas, hermanos. Si nosotros buscamos las 12 promesas que tiene el Sagrado Corazón de Jesús, en ellas nosotros podemos encontrar tanta riqueza, tanta bendición, porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que tú y yo, nosotros podemos imaginar. Y en las 12 promesas que el Señor promete
a los que acojan esta devoción de su Sagrado Corazón, podemos encontrar la primera, que es la siguiente. En la primera promesa del Sagrado Corazón de Jesús, Jesús promete lo siguiente. Veamos qué nos promete Jesús. Les daré las gracias necesarias, dice el Señor. Dios quiere darte a ti y a mí, amado hermano, tú que te encuentras ahí en tu hogar, en tu casa. Quiere darle a la humanidad, quiere darle las gracias necesarias. Tú y yo necesitamos gracias. Necesitamos esas gracias necesarias en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo tiempos de calamidad. Y es que sin su gracia nosotros no podemos caminar. Por eso el Señor nos dice que en la primera promesa Él promete darnos las gracias necesarias para poder luchar, para poder vencer en su nombre. Amén. Amén. En la segunda promesa del Sagrado Corazón de Jesús encontramos que el Señor nos dice y le dice a la iglesia: seré su amparo y refugio seguro durante la vida y la muerte. Dios quiere ser para ti, Dios quiere ser para mí, Dios quiere ser para la humanidad, para tus hijos, para vuestros hijos, para vuestros esposos. Él quiere ser vuestro amparo, vuestro refugio seguro durante vuestra vida y en la hora de la muerte. En la tercera promesa el Señor nos dice: las almas tibias se harán fervorosas. Si tú y yo nos encontramos tibios, seremos fervorosos, dice el Señor. Muchas veces encontramos la palabra que se nos hace larga. ¿Por qué? Porque estamos tibios. Muchas veces las misas se nos hacen largas. ¿Por qué? Porque estamos tibios. Muchas veces los grupos de oración se los hacen largas, las vigilias se nos hacen largas, las visitas al Santísima se nos hacen largas. ¿Por qué? Porque estamos tibios. Y es la verdad. Porque cuando uno realmente se enamora de Dios, pasa lo que pasa cuando te enamoras de tu pareja. No quieres dejar de hablar de ella, no quieres dejar de pensar en ella, no quieres dejar de verla a ella o a él. Pero muchas veces sentimos, hermanos, que las oraciones son largas, que las prédicas son largas, aburridas, fuertes. ¿Por qué? Porque hay tibieza en nuestro corazón. Y Dios en esta tercera promesa nos dice: las almas tibias se harán fervorosas. Bendito sea Dios. En la cuarta promesa el Señor nos dice: daré a los sacerdotes las gracias de mover los corazones endurecidos. Bendito sea Dios. En la quinta nos dice: daré la paz a las familias. Si en tu hogar falta paz, mira, el Señor nos quiere dar la paz en esta quinta promesa. En su sexta promesa nos dice: derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Muchas veces nos quejamos que no nos alcanza el dinero, que gastamos mucho, que por más que trabajemos nunca tenemos. Pues el Señor quiere dar y derramar bendiciones sobre vuestras empresas. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Si tú y yo le encomendamos nuestros planes al Señor, si tú y yo le encomendamos nuestra vida al Señor, Él hará que vuestros planes y vuestras empresas prosperen. Amén. 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 Versículo 7. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Aquellos hermanos que estén llenos serán elevados aún mucha más, dice el Señor, a una gran perfección. Bendito sea Dios. La número 8.
Quienes propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón. Bendito sea Dios. Fíjate que qué hermoso es propagar estas 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús, propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, porque quienes propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón. Eso dice el Señor. En pocas palabras digo yo, tendremos escrito vuestro nombre en el libro de la vida. Porque si nuestro nombre está escrito en el corazón de nuestro Señor, déjame decirte que nuestro nombre también estará escrito en el libro de la vida. Amén. ¿Y quién no quiere que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Todos nosotros. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. La novena promesa es: las consolaré en todas sus aflicciones. Dios quiere consolarnos en todas vuestras aflicciones. Sí, amados hermanos, quiere consolarte ahí en tu hogar, quiere consolarme ahí en mi hogar. Él quiere consolarnos de todas nuestras aflicciones. La 10ª promesa que el Señor nos da es que los pecadores hallarán en mi corazón misericordia. Dice el Señor que nosotros, los pecadores, porque todos somos pecadores, incluso aquellos empedernidos que aún no le han abierto su corazón al Señor, encontrarán misericordia. Pero ¿qué hay que hacer? Acercarnos al Sagrado Corazón de Jesús, que es la fuente de misericordia. Bendito sea Dios. Versículo 11: bendeciré las casas en las que la imagen de mi Sagrado Corazón sea expuesta y honrada. Dios quiere, amados hermanos, que al nosotros ser devotos de su Sagrado Corazón de Jesús, tengamos una imagen que represente esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en la cual Dios permite que Él bendecirá ese hogar por medio de esa devoción, por medio de esa imagen que esté expuesta y honrada, o sea, que se le rinda respeto. En la número 12, y es la última, el Señor nos invita a lo siguiente: concederé, dice el Señor, la perseverancia final a todos los que comulguen los 9 primeros viernes del mes seguido. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros en este tiempo, en este mes y 9 meses seguidos, comulguemos bajo esta devoción, en la cual el Señor quiere darnos grandemente su bendición. Hoy en esta noche yo te hago la invitación a que indagues, a que busques, a que te informes un poquito más de esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, y el Señor quiere también que a su lado se reverencie el Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Virgen María, porque al final de estos días mi corazón inmaculado, dice la Santísima Virgen María, triunfará, y junto con él triunfará el Sagrado Corazón de Jesús. Con esta corta y breve reflexión en esta noche, yo quiero quedarme e invitarte, amado hermano, a que la luz de María Santísima ilumine tu corazón, ilumine vuestras vidas, y la luz del Sagrado Corazón de Jesús guíe tus pasos. Amén. Vamos a entrar en un momento de oración, pidiéndole al Señor en este momento que derrame de su amor, que derrame de su presencia, que derrame de su Espíritu Santo. Vamos a orar por todos aquellos que se encuentran en este momento en sus hogares,
por todos aquellos hermanos que se encuentran en este momento enfermos. Cierra tus ojos.